Hola y gracias por acompañarnos. Hoy, para ampliar un poquito nuestra visión sobre este tema, hemos invitado a dos expertos a que nos platiquen y nos ilustren un poquito más sobre las complejidades de lo que estamos viviendo en México. Para ello nos acompaña hoy la doctora Fabiola Pérez Balión. Hola, Fabiola, y gracias, doctora, por estar aquí. Fabiola es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. La doctora Balión realizó una estancia laboral en la Universidad de Brown en Estados Unidos y una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Muchas gracias, Fabiola. Y también nos acompaña el licenciado Enrique Cerón Anaya. Muchas gracias, hola, Enrique, por estar aquí. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de sexólogo y psicoterapeuta por la Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral. Pues les agradezco mucho que estén con nosotros. Evidentemente no es un tema fácil y nos inquieta muchísimo saber por qué México es hoy el país número 1 de embarazo adolescente. ¿Quién quiere empezar? Bueno, una de las cuestiones por las cuales el país es el primer lugar, cuando ya íbamos descendiendo en la tasa de fecundidad adolescente, es esta cuestión de la falta de oportunidades educativas y laborales que hoy en día los jóvenes están enfrentando. La poca o la escasa oportunidad que tienen para acceder a métodos anticonceptivos, ya sea que vayas a la farmacia y todavía es un tabú, como en la Secretaría de Salud o en las instituciones de salud, el acercarte a los métodos no es fácil, no está en lo inmediato. Es todavía esta parte de la sexualidad vista como un tabú, y además en la adolescencia se piensa que esto no debiera ejercerse. Entonces, esas son algunas de las condiciones que hacen que se haya incrementado. ¿De qué forma impacta el que los jóvenes no tengan oportunidades de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa para que incrementen su actividad sexual? Pues no es que incrementen su actividad sexual con eso, sino cuando no hay perspectivas de futuro, entonces a la persona le da lo mismo un futuro mejor que un futuro cualquiera. Hay como esta perspectiva de si soy hombre, pues mi vida no va a mejorar, no hay un más allá, no voy a salir de esta situación. Si embarazo o no, si me uno con una chica... es una desesperanza llevada hacia... a buscar satisfactores. Exacto. ¿No? O sea, tengo un embarazo a temprana edad y por lo menos ya me aseguré sexo y afecto. Okay. Con esta persona con la que voy a tener un embarazo, ¿no? Con esta chica con la que... Y si soy mujer, y eso hay que entenderlo, no es naturaleza de hombres y de mujeres, son los valores con que son educados unos y otros, ¿no? Y entonces soy mujer, pues por lo menos ya me aseguro a alguien que me mantenga, ¿no? O sea, o poderme salir de un medio de la casa familiar donde vivo cuestiones de opresión o de violencia o etcétera. Entonces ese tipo de cosas son las que hacen que se piense que la vida o la existencia, los planes de la existencia se agoten en un embarazo temprano. Ay, ¿cómo que sigues dormida? ¡Órale, espabilate, niña, que no vamos a llegar! Me duele la panza. Ay, no hay pretextos para faltar a la escuela, ¿eh? ¡Órale y córrele ya! Que me bañes en 3 minutos que nos tenemos que ir. ¿Te digo a la enfermería? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué nos pueden platicar sobre los riesgos físicos que existen en el embarazo adolescente, especialmente para el cuerpo de las niñas o mujeres tan jóvenes? Tendremos que pensar que hay rangos de edad. Es decir, no es lo mismo un embarazo que suceda a los 10, 14 años, donde el cuerpo de las jovencitas aún no se ha desarrollado, lo que nosotros llamamos embarazo infantil, que ya en sí lleva la connotación, ¿no? No es solamente la etiqueta, sino la connotación de un problema social, porque son niñas y no debieran de estarse embarazando. Y no, te digo, no es lo mismo ahí que tener un embarazo entre los 15 y los 17 años y mucho menos entre los 18 o 19 años, en que el cuerpo de la joven ya se está terminando de formar, sino es que ya se formó. Y a posteriori, una vez que ya han tenido a sus bebés,
¿Qué efecto tiene eso en el cuerpo de ellas? ¿Hay después también una secuela, digamos, a que hayan sido madres a muy temprana edad o no? Pues mira, eso no se tiene tan identificado como un problema a resolver, sino son más bien problemas de tipo social. Es decir, se ha identificado o se tiene bien identificado que el asunto que los hijos de madres adolescentes presentan mayores problemas de aprendizaje, de atención, de nutrición, de cuidados, porque es una cosa hasta de elemental sentido común. O sea, tienes a un niño o a una niña cuidado por un niño Claro. o por otra niña, ¿no? Entonces presentan mayores problemas emocionales, ¿no? Entiendo. ¿Y ellas, las mujeres, qué repercusión tiene dar a luz a una edad muy temprana? O sea, hay un detenimiento en cuestiones del desarrollo humano y social de las personas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Menor grado de estudio, mayor situaciones de vulnerabilidad ante situaciones como la violencia familiar, ¿no? Y también es otra cosa como un poco de sentido común, ¿no? Si tú no eres capaz de generarte tus propios recursos, pues te vas a aguantar lo que te tengas que aguantar, Claro. porque no hay una menor escolaridad, lo que implica primero menor capacidad para conocimiento de los propios derechos, para la defensa de los propios derechos, para acceso a trabajos y modos de vida bien remunerados, Claro. y se presenta una cosa que se llaman círculos intergeneracionales de pobreza. Aquí vivo, Eli. Mira qué bonito todo. Ve qué bonito está mi cuarto. Aquí voy a dormir con mi bebé. No la voy a dejar sola jamás. Vamos a dormir juntas en esta cama. Estoy súper bien, Eli. Mejor que nunca. Te extraño muchísimo. Eres a la única a la que extraño. Voy a estar bien, lo sé, lo siento. ¿Ya viste qué fácil es estar contenta cuando ya no vives en las mentiras? Quería que supieras que ella está bien allá. La dejamos sola, Raymond. Siempre. ¿Qué papel juega la educación que se imparte tanto a hombres como a mujeres y la diferencia entre una y otra? Estamos hablando de cuestiones de género, ¿no? Que vienen desde la familia, obviamente pasan por la escuela, pero y se recrean en toda la sociedad, ¿no? En el sistema de salud, pues obviamente. Es hablar de las relaciones de poder que se dan al interior desde la misma crianza de hombres y de mujeres y que hace que tengamos una visión diferente del mundo. En el caso particular del embarazo temprano, eso hace que jóvenes, varones y mujeres no tengan las mismas ni metas ni ideas en común de lo que debe de ser el sexo, la sexualidad, el autocuidado, las relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos. Entonces veamos cuál es la educación que se les da en la casa, ¿no? O sea, hay un asunto como que lo propio de las mujeres es la castidad, ¿no? Y todo lo que cancelar sus derechos, su sexualidad, o sea, vivir en una cosa que es irreal, ¿no? ¿Hace cuánto que tú tuviste una... ¿Sexo? Como 2 años. Y por el otro lado, la masculinidad se tiene que estar probando perpetuamente a través de un ejercicio, entre otras cosas, ¿no? Bueno, están otras cosas como la violencia, pero también con un ejercicio de la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasó, campeones? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cuántas novias, mi Cami? 3 por lo menos, ¿eh? Ya casi, ya casi. Entonces, el asunto aquí es que tenemos un problema porque estás educando a gentes en valores opuestos y después pretendes que hagas acuerdos. Y en este sentido estás generando condiciones inequitativas para la decisión. ¿Cómo podemos modificar eso? ¿Cómo podemos hablar tanto con hombres como con mujeres para que eso tenga un sentido base, digamos? Aquí hay varias cosas, ¿no? Uno es que hay que cuestionar la manera en la que se educan
hombres y mujeres, y las inequidades y las situaciones de vulnerabilidad que se generan con esa educación. Y lo que decías es muy importante entender que el problema del embarazo adolescente, ni el problema de género, es un problema de mujeres. Es un problema de hombres y de mujeres. Entonces hay que trabajar tanto el empoderamiento y avance de las mujeres en estos temas como un análisis del modo en que se construye la masculinidad. Y qué implica, y qué riesgos implica para los propios hombres y qué situaciones de violencia genera para las mujeres para poder empezar a ir en un rumbo en donde ambos géneros sean educados con condiciones para el autocuidado y el mutuo cuidado. ¿Por qué no tienen ese acceso, más allá de la carencia que mencionabas en un principio? No tienen acceso a los anticonceptivos. ¿Qué va delante de eso? ¿Se asume que porque son adolescentes no van a tener relaciones sexuales? Como padres también este miedo que se tiene de que se les hable de métodos anticonceptivos. Las encuestas nos dicen sí saben. Eso ya sabemos que sí saben. En general, la población mexicana sabe. La gran pregunta es ¿por qué si sabemos no se emplean 100 de 100? Es decir, todas las veces. No solo los adolescentes, sino en ese momento es cuando nos hacen también la pregunta a los educadores sociales. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Exacto. Entonces, y además que hay una situación de una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. No hay los suficientes métodos anticonceptivos. Entonces, todo esto va jugando para constituir situaciones de riesgo y vulnerabilidad a los adolescentes. De lo que nos platicas, de lo que hablamos también es de que primero tenemos que educar a los adultos, educarnos los adultos. Primero, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente identifica el factor número 1 de riesgo. El primero es la creencia del mundo adulto con respecto a los adolescentes como personas que no tienen o no deberían de ejercer su sexualidad. Y entonces hay que entender que la educación sexual no tiene como objetivo como la abstinencia o la castidad, sino tiene como objetivo empoderar a la gente para que pueda hacerse dueña de su vida y decidir. Entonces, cuando hablamos de que están, digamos, iniciando su vida sexual cada vez más temprana, ¿no? Y eso, es decir, tendríamos que tener estudios comparativos que no tenemos. No me grabes. Primero dame el celular. El que paga, manda. Por favor, no me grabes. Enséñamelos. Hágatelos. ¿Sabes usarlo? Perfecto, me gusta sin globo. Espera. Espérate. ¿Cuál es la diferencia entonces entre educación e información? Porque además ahora tienen muchísimo acceso a información sin medida alguna, ¿no? Claro. Bueno, varias cosas. No es lo mismo información que conocimiento, que educación. Y en ese sentido, no nada más es decirles a los jóvenes, miren, este es el preservativo, úsenlo, o estas son las enfermedades, y pasarles una serie de diapositivas de las enfermedades de transmisión sexual. Porque eso lo ven lejano, ¿sabes? Claro. No es algo que sea tangible. ¿Qué tendríamos que hacer? Llevarlos, acercarlos a ser vivencial
la sexualidad, es decir, más que en información, en taller, en una serie de cuestiones que vayan más allá de lo moralista, del deber ser. Y en ese sentido, las estrategias que tendríamos que estar buscando son el trabajo con pares, o sea, con gente de tu edad, en este caso chavos de la edad, lo que decías de las clínicas amigables, donde mucho se promueve que el replicador sea un chavo o chava de la edad. Señora, ¿usted sabe si su hija ya tiene una vida sexual activa? ¿Cómo? No. No sé. No, doctor. Ya te bajó, Susana. Y eso, los hombres lo huelen, que hasta parecen perros. Pero tú no te andes dejando manosear por nadie, ¿entendiste? Tu virginidad vale mucho, pero mucho, mija. ¿Cómo contó? Tú no te andes dejando toquetear por nadie, San se acabó. Hay algunos papás, algunas mamás que estén viéndonos platicar esto y no tienen acceso a un taller para sus hijos o hijas adolescentes. ¿Cómo aterrizan eso para comunicarle a sus hijas o a sus hijos esta información? Una cuestión sería, por lo menos, darse cuenta de que no se tiene la información, de que no se es capaz de. Yo creo que ese es un gran paso en cualquier situación, ¿no? Darte cuenta que tú no tienes los elementos suficientes. Esa sería la primera. La segunda es decir, porque los padres lo dicen, la gran mayoría, yo sé que hoy en día decirle a mi hijo, ay de ti si sales embarazada, ay de ti no si funciona. sales, pues es un discurso vacío. Saben que no es suficiente, pero no saben qué decirles. O sea que la comunicación queda bloqueada. a medias, sí, Ajá. absolutamente bloqueada. Sí, entonces, ¿qué hacer? Bueno, acercarte a la escuela o acercarte a un libro o al sector salud. La escuela está capacitada, informada, educada para transmitir a los padres y a las madres de familia esta información, ¿o tenemos el mismo vacío dentro de las escuelas? Bueno, un poquito, la educación en las escuelas. Más que educación estaríamos hablando de información, ¿no? Exacto. O sea, no es lo mismo, volvemos a lo que te decía. La educación viene desde la casa, con esos vacíos, con esos silencios, con eso no te toques, eso no se habla. Desde ahí hay una educación. No, aunque digamos, bueno, es que nunca me hablaron, no, pero sí te transmitieron ciertas conductas y ciertos códigos de valor. En la escuela sí hay educación, pero también mucho tiene que ver con esos valores del profesor. Y hoy en día volvemos a lo mismo. Estos miedos de los profesores de no saber transmitir información y educación y de tener miedo de que el padre de familia venga y se moleste contigo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si ni el papá ni el profesor tiene información y conocimiento suficiente, herramientas, le da pena, piensa que es tabú, por lo menos buscar a alguien más para que le acerque la información. Entonces, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de cosas más complejas, ¿no? Y que tienen que resultar en que nos conste que los chicos, las chicas, los adolescentes van a salir airosos de las situaciones que se les van a presentar en la vida. Los institutos de las mujeres, a veces por algunos programas, y no sé qué, las secretarías de desarrollo social, los institutos de la juventud, todas estas instituciones, algunas universidades públicas, tienen que dar información. Tendría, en este contexto, estar encaminada a que las personas que inician su vida sexual lo hagan con protección anticonceptiva y la mantengan, a ver de una manera crítica la manera en que somos educados hombres y mujeres con vista a una educación igualitaria, que haya una difusión y conocimiento de los derechos humanos y sexuales tanto de los adolescentes como de los padres, como del entorno formador. Señora González, entendemos y comprendemos el dolor que a ustedes como familia les está llevando esta penosa situación. Pero tal vez lo que ocurre no es únicamente un tema judicial, sino es un asunto que tiene que ver con la iniciación sexual, de comunicación entre padres.
está insinuando que lo que ocurrió es responsabilidad nuestra como padres. Licenciada Mendoza, por favor. No recibimos una educación emocional, somos prácticamente analfabetas en el área nacional y es para este tipo de situaciones que implican una toma de decisiones es fundamental incorporar la valiosa información que nos dan las emociones. O sea, cómo me siento con este compañerito o compañerita que dice que me cuida o no sé qué y no hay posibilidad de dialogar nada. Cómo me siento con esta persona que pues hoy se supone que hoy estamos bien, mañana nos peleamos, mañana no sabemos si somos novios o no novios. Entonces, ¿qué tanto me conviene tener relaciones sexuales sin protección con esta persona? Porque, ¿no? O viceversa, o tener relaciones sexuales a secas con esta persona, ¿no? Entonces hay un montón de cosas en las que se debe de formar a la persona para que efectivamente esté habilitada para resolver estas situaciones y no nada más la mera información de, ay, mira, este es un condón, ay, mira, estas son unas pastillas anticonceptivas. Entonces, echen, mucho más integral, este es un mensaje para los formadores, ¿no? Vayan echándole ojo a todas las cosas como su lista de cuando se acerquen a una institución, a un profesional, de toda la gama de cosas que tiene que tener una educación sexual integral para que realmente forme a mis hijos, a mis hijas, a mis alumnos, a mis alumnas, a mis nietos, a mis nietas, a mis sobrinos, a mis sobrinas, para que se vayan de verdad reduciendo estas circunstancias. Eres una niña. Una niña que tiene 16. Y estás embarazada. Y tú tienes 40 y nadie te dice nada. Una niña inmadura y tonta. Una niña que se cogió a tu esposo. Volviendo a la edad en la que se empiezan a tener relaciones sexuales en México para chicos y chicas. Habría que hacer varias precisiones. La edad promedio oficial es de 15.7 años para las mujeres. Pero cuando lo vemos precisamente, quizás no es el mejor indicador, ¿sabes? Porque una edad promedio está incluyendo a las que sí y a las que no han tenido relaciones sexuales. Y entonces, de repente, eso hace que digamos, mira, cada vez están teniendo a más temprana edad las relaciones. Cuando vemos con otros indicadores como la edad mediana, que es la que te dice a qué edad el 50% de las personas está teniendo su primera relación sexual, sube, es como a los 17 años en el caso de las mujeres y a los 16 años en el caso de los varones. Entonces, como para sí tener este panorama, que muchas veces es alarmista, tener un panorama más real. Lo que decíamos del paso de la niñez a la adultez y que eso es una transición a la vida adulta y lo que platicábamos tras cámaras, que esa es una construcción social, la adolescencia. Anteriormente pasabas de la niñez a la adultez en las sociedades de general y en México en particular. Y por eso lo que ahora vemos como un problema social, que es el embarazo a temprana edad, anteriormente también sucedía. En 1974 la tasa de fecundidad adolescente, es decir, de los embarazos y nacimientos de mujeres de 15 a 19 años, en 1974 era de 113 nacimientos por cada 1,000 mujeres de esta edad, de 15 a 19 años. Hoy en día la tasa de fecundidad es de 77.04 y nos preocupamos, siendo que es menor. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué era la norma? Es que tenemos que ver las cuestiones sociales, culturales. Anteriormente era lo común que te casaras joven, que iniciaras joven tu reproducción. La adolescencia viene a ser un concepto construido socialmente donde se espera, y para bien y para mal, que los adolescentes estén en ese compás de espera. O sea, no necesariamente se les ve como niños,
ni como adultos. Pero para muchas cosas se les infantiliza, no se les permite que tomen decisiones, entre ellas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, se les culpabiliza, se les castiga, ¿no? Todo lo que hemos platicado ya aquí. Pero por otra parte, se ve que ya están en ese proceso de adultez, entonces no se les permite la libertad completa que debiera de ser. Tenemos una educación en promedio que llega a la secundaria. Es decir, los jóvenes, antes incluso de las chicas, en este caso, antes de embarazarse, muchas de ellas ya dejaron o ya concluyeron la educación, lo que podían aspirar. En un año que falta vamos a poder juntar para tus 15. Ay, ma, hay cosas que queremos y no más las queremos. Ay, hija, tú ten fe. Nomás acuérdate que don Benito Juárez llegó a presidente. Que te vaya bien, ma. Cuidas mucho, mija. Va a llegar el día en que todos sepan de ti. Tú nos vas a sacar de pobres. Cuídate mucho, mija. Hay que modificar, o sea, hay que ampliar la generación de perspectivas de futuro en las y los jóvenes. Porque si no hay una ampliación de las perspectivas de futuro, les da lo mismo un futuro cualquiera que un futuro mejor. Y entonces muchas veces, y yo trabajando con docentes, con el personal educativo, les digo, fíjense bien, o sea, ¿cuántos de ustedes conocen cuáles son los grupos deportivos, cuáles son las becas a los que tienen acceso los jóvenes, cuáles son las asociaciones civiles que están trabajando con jóvenes? Ustedes saben, por favor, respóndanme 3 programas que sepan del Instituto Municipal de la Juventud. Entonces, si hay recursos que son subutilizados o no utilizados. Así lo pongo sobre la mesa y le digo a todos los que nos están oyendo, háganlo. Y pongo ese ejercicio con los docentes. Háganme un compilado, o sea, quiero como parte de uno de los productos de esta capacitación entregable, un directorio donde vengan todas las becas, todos los programas, todas las secretarías, todo lo que tienen a la mano los jóvenes para poder ampliar y modificar sus perspectivas. Claro. Porque si no, pues es que ¿de qué estamos hablando? Pero además, igual está pasando sí por la persona y hay una corresponsabilidad indudable en el adolescente en este caso, no sentirse, y eso tiene que ver mucho con la educación, no sentirse como alguien que no tiene posibilidades, que las cosas le pasan. Y eso se ha visto mucho en población de escasos recursos, que eso es lo que pasa. Sentirse, por decirlo así, víctima de las circunstancias. Esto es lo que me toca vivir, esto es lo que me sucede. Cuando tú tienes ese conocimiento emocional, personal, esa autoestima, independientemente de las características adversas que puede estar viviendo, eso posibilita que la persona se vea como alguien que puede tomar decisiones, a pesar de que sea en un medio constreñido, pero te permite ver más allá de. Pero otra cuestión sería la educación, y una más que yo apuntaría, y que eso también tendría que ver mucho con medios, los medios de comunicación, esas figuras aspiracionales. Ahí también tendríamos que estar poniendo el acento. ¿Y sobresexuadas? Bueno, por un lado, sí, las que tenemos son sobresexuadas, con todo esto de la música hoy en día. Mucho, las referencias, perdón que te interrumpa, para los chavos y las chavas jóvenes sobre, por ejemplo, cantantes, es de un contenido sexual bestial, altamente perturbador a veces. Pero yo diría, por ejemplo, yo he tenido muchas veces esa discusión sobre la hipersexualización de la sociedad, y yo digo, la hipersexualización, no lo sé, es la saturación de estereotipos acerca de lo sexual, que tiene como fin una manipulación comercial, ¿no? Entonces el asunto es, cuando hablamos de una hipersexualización de la sociedad, es que hablamos de una saturación de estereotipos que tienen como fin manipular a alguien que tiene carencias. Y además hay otros estudios, no solo lo de la inteligencia sexual, sino de satisfacción de las personas, y lo que está llena la vida sexual de las y los mexicanos es de tabúes, de insatisfacciones. Que nos lleva a eso, exactamente, entonces, a ver la sexualidad como algo castigado, ¿no? Más bien tendríamos que hacer un análisis de que esa hipersexualización tiene una maña, ¿no? No está promoviendo el autoconocimiento, no está promoviendo la información, está promoviendo que tú creas que si compras o que si escuchas a tal cantante, que tu vida va a ser así. Que es lo primero que tendríamos que hacer como entorno formador, es
hacer un análisis de cómo de nuestra propia sexualidad, de nuestras propias creencias, de nuestros propios valores, porque si no, pues ¿de dónde voy a dar algo que no tengo? ¿No? ¿De dónde voy a educar a alguien con algo que no tengo? Y entonces el asunto ahí es que también los adultos tendríamos que hacer un análisis de ese tipo de cosas, y yo estoy seguro que si tuviéramos un entorno formador que tuviera vivencias, que tuviera formación, que tuviera información, que tomara decisiones, que no se movieran mitos, que no permitiera que la familia le decidiera, que su vida sexual y emocional se pareciera a lo que aspira, a lo que quisieran de la vida, tendrían mucho menos conflictos porque no tendrían silencios, probablemente no tendrían castigos, probablemente tendrían cosas que les constan y ejemplos constructivos que acercarles a la juventud que no tenemos. ¿Y cómo quieres que sepa? Si ni siquiera dejaste que le hicieran la prueba. Y tampoco has hecho que te diga qué fue lo que le pasó y por qué eres su madre. Un fiasco tu hija. Dime cómo le hago. No sé. Yo no lo sé. Tú eres la que le educa. Su guía, su molde. Tú también. Sí, pero yo no le enseñé a hacer una... Tu silencio y tu ausencia también la educan. ¿Dónde estabas para guiarla, para defenderla? ¿Dónde estás ahorita? Trabajando. Ahí, trabajando. ¿Tú dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo mientras que pasó todo lo que pasó? Era su torneo. Y no estuvimos ahí con ella. Lo estamos haciendo todo mal, Gerardo. ¿Qué pasa con el silencio? Bueno, pues del silencio. Sí, es necesario romper el silencio, justamente porque, te digo, hay mucha información y educación, pero se educa en el silencio, en ese tabú de eso no se debe de hablar, eso es prohibido, eso es sucio, eso es algo que no es permitido mencionarse. Pero bajo esas circunstancias sucede todo lo que estás comentando, Enrique. La cuestión de una sexualidad prohibitiva, ¿a qué lleva? Lo prohibido muchas veces viene a ser lo más deseado. Entonces, yo les platico y les pregunto a los jóvenes cuando estoy en las conferencias, dicen que la abstinencia es el método que ustedes deben de tener. ¿Cuál crees que es la reacción? Se ríen y me dicen, obvio no. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de la sexualidad, cuestionar la propia, hablar de la otra. Y otra cosa también, que el silencio, o sea, estas reacciones negativas sobre lo sexual se construyen de dos lados. Uno, de lo que ya hemos hablado, todo este bagaje sociocultural, pero también de las experiencias de violencia sexual que tienen las personas a lo largo de su vida. Y hablamos fundamentalmente de la población femenina, ¿no? Y entonces, que el silencio también es un campo fértil, un medio ambiente fértil para la violencia sexual, que empodera a los más violentos. Entonces, ahí hay un trabajo grande y profundo que hacer, ¿no? Para modificar este tipo de circunstancias, porque si mi percepción de lo sexual es que es algo peligroso, algo dañino, es algo tal, no voy a educar a las personas, como decíamos, para que se protejan o para que salgan airosas de las circunstancias, sino les voy a transmitir mis miedos, y entonces esos miedos van de generación en generación generando patrones de indefensión. Y es eso, justo, educar para que puedan decidir conscientemente. Exacto, entonces veamos cómo estos silencios van generando una serie, o sea, una problemática, es un conjunto de problemas, y aquí lo que nos estamos enfrentando no es un problema, sino una problemática, ¿no? Un conjunto de problemas que están entremezclados, que interaccionan, y entonces este silencio genera ignorancia, genera factores de riesgo, genera violencia sexual, genera la reproducción de mitos, la reproducción de miedos que van a volver a reproducirnos otra vez ese mismo escenario. Aspirar a ser algo más que lo que el medio social inmediato te da. Porque el medio social inmediato puede ser, imaginémonos colonias populares, promedio, ¿no? De niñas promedio, donde lo que ves es desempleo, subempleo, falta de oportunidades, escasa escolaridad, escuelas que no tienen el 100% de lo que debieran de ser, violencia, feminicidios, esta situación del país. Y donde tus hermanas, tus primas, tus vecinas están teniendo hijos pronto.
Y sí se les castiga, pero socialmente, pero también se les acepta por esta valoración de la maternidad. Más allá de eso, en hombres y en mujeres, esa figura aspiracional que te permita ver más allá. Y yo pensaría que una figura aspiracional no necesariamente tendría que ser los padres, pero sí puede ser un profesor, puede ser un tío, el amigo o la amiga de la familia, de la madre, del padre, pero también puede ser, y era cuando decía de los medios de comunicación, alguien con quien tú pudieras pensar, pudieras admirar, que puede ser un artista, un cantante, un deportista. Y en esa cuestión, pues las campañas, ¿no?, que desde los medios de comunicación se puede mandar a los jóvenes esa información de se puede aspirar a algo más, tú puedes ser algo más, porque eso yo creo que marca. Puedes tener las condiciones más adversas, pero algo que haga la diferencia es lo que puede hacer entre que tengas un embarazo o embaraces a alguien a temprana edad o que no lo hagas y que sigas tu vida, o aunque tengas el hijo, porque también hay que ver que el hijo no necesariamente es algo negativo, tiene connotaciones positivas, por eso es que sucede. Qué bueno que tocas el tema de derechos humanos, porque eso nos lleva también al matrimonio infantil, que es un tema que es importante. En cuanto a matrimonio infantil, las cifras también preocupan. Lo que vemos, si bien no estamos como en otros países de Medio Oriente, de África, pero sí existe este matrimonio infantil, muchas veces se considera que, digamos, no está tan abierto. O sea, no es que vayan y compren a la jovencita o a la niña, no es tan así. Aparentemente es de voluntad, pero cuando uno ve un indicador muy claro, que es la edad de ella y de la pareja, vemos que entre más joven es la mujer, más niña, digamos, la distancia entre ella y su pareja es mayor. Claro. Y eso es un indicador de género, porque a mayor distancia entre una mujer y su pareja, la negociación es menor o imposible. Menor en todo lo que hemos platicado, en acceso a métodos anticonceptivos, en hijos, cuándo tenerlos, cuántos tener, las relaciones sexuales, cuándo tenerlas, si con protección, si todo eso, si asistir a la escuela, si trabajar, ese tipo de cosas quedan canceladas, claro. Y hay otra cosa que aquí también viene a colación, que es el asunto de una educación para la autonomía. Claro que eso atañe a hombres y a mujeres, pero en la medida en que no haya un empoderamiento en el seno familiar de las hijas y que les haga ver, primero, el asunto de una atención, ¿no?, una educación, de que sus necesidades estén satisfechas, pero el asunto de hacerlas ver que ellas pueden satisfacer sus necesidades, son menos víctimas o se involucran menos en este tipo de circunstancias, ¿no? Porque muchas veces el asunto de pasar a una relación en donde, porque la Estrategia Nacional del Embarazo Adolescente alumbró una cosa muy interesante, al menos para mí, que es que una tercera parte de los embarazos se daban en relaciones dispares de en promedio 10 años de edad. Muchísimo. Entonces, ¿cómo vas a negociar con alguien que tiene mayor poder económico, mayor experiencia en la vida? No se puede, es muy difícil, pues. Pero el asunto es también qué me hace llevar a pensar que eso me conviene. ¿Qué como mujer, qué está saliendo de mi comprensión? Claro. ¿Qué comprensión estoy cosechando de mi medio social que me está educando de que me conviene estar en una circunstancia así y no de que me conviene y de que estoy siendo habilitada para producirme la satisfacción de mis necesidades y de mi propio proyecto de vida? Efectivamente. Nos toca despedirnos. Yo, antes de que nos vayamos, quisiera preguntarles a ustedes, si tuvieran frente a ustedes a un adolescente, si tuvieran frente a ustedes a una madre o a un padre de un adolescente o un adolescente, ¿qué les dirían a cada uno de ellos? Yo, a los adolescentes, primero el asunto de un proyecto de vida. Piensa
qué es lo que tú quieres, no lo que quiere tu familia, no lo que quiere tu novio, no lo que quiere tu mamá, no lo que quiere la iglesia. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿No? Y entonces, en ese sentido, ¿qué tan favorecedor de ese proyecto, de lo que tú quieres, es un embarazo o no a temprana edad? Buscar por dónde me puedo formar en aquellas cosas que yo advierto que no sé o que no puedo resolver, para fortalecerme en mi labor de padre, de guía, de orientador a mis hijos y a mis hijas. Y otro asunto que le diría a los padres y a las madres de familia: ¿de verdad quieren, de verdad aman a sus hijos y a sus hijas? Edúquenlos en valores igualitarios. No pongan a sus hijos, no los eduquen en dependencia de que alguien les resuelva las cosas, no los eduquen para sacar ventaja, para, ¿no?, violentar a las mujeres. No pongan a sus hijas en una circunstancia de desventaja. No las pongan fuera en una situación en la que no son dueñas de su vida y tienen que estar aspirando a que un hombre les decida qué hacer, qué pensar, cuántos hijos tener, cómo, ¿no? Y no condenen a sus hijos a ser proveedores, exacto, o violentadores. Exacto. O sea, va para ambas. Va para ambas, por eso decía, ¿no? Eso es lo que les diría a padres y madres de familia. Y el asunto es que pues vean en sus propias experiencias. Claro, como les digo, hay una gran... Me faltó esa última para cerrar, para los padres y madres de familia, ¿no? Que vean que adviertan el inicio de jóvenes o de niños sobre su propia... de aquellas experiencias gozosas que tuvieron sobre la sexualidad, para que rompan este asunto de que el sexo es maligno, el placer es maligno, es la fuente del caos. Vayan a lo que les consta de sí mismos, ¿no? Y haciendo este ejercicio con maestros, y sobre todo con maestros, el asunto es que hay algunas cosas que comparten los maestros que ya no va en la etiqueta de yo soy maestro, sino de la persona hablando honestamente, fuera de su papel de yo soy el que sabe, o yo soy el encargado de guardar el orden. Y yo a los chicos, a los adolescentes, las adolescentes, les hablaría y les diría, ¿saben qué? La cuestión de la sexualidad es algo muy bello. Es algo que debemos de vivir, de disfrutar, de conocer, de buscar información, de platicarlo abiertamente, de vivirlo y de gozarlo. Para los padres lo que yo les diría es, perdámosle el miedo a la educación y a la información y a hablar de estos temas y a mostrar los preservativos y a hablar con la gente y a que nuestros hijos se acerquen a la gente. El hecho de que les demos información, conocimiento, les estamos dando herramientas. Más que estarles abriendo la puerta a una sexualidad alocada, frívola, incontrolable, lo que estaremos dándoles es elementos para que su vida sea una vida vivida de mejor manera y que comience y que continúe en la forma que debe de ser, sin vivirla con culpas, con tabúes, con miedos, y que a su vez los adolescentes se encuentren en los padres, no el amigo, porque tal vez no se le pueda llamar así, pero sí alguien a quien puedan voltear y decirle, está pasando esto. No solo en cuestión de embarazos, no solo en cuestión de infecciones de transmisión sexual, ahora quizás está más peligroso todavía, porque esos, digamos, el embarazo es de los menos graves, esas cuestiones de feminicidios, ¿no? De violencia extrema hacia la mujer que culminan en feminicidios, trata de personas, que a veces la madre, el padre puede estar conociendo a la persona y no sabe detrás las intenciones. Entonces, abramos la puerta de comunicación a nuestros hijos. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes.